perspectiva del horizonte con otro tema muy interesante y para el cual tengo el gusto de que nos acompañe nuestro editorialista Plácido Garza. ¿Cómo estás, Plácido? Mucho gusto, Luis, de verte. Bienvenido. Aquí estamos. Claro. Con un tema que desde que me lo propusiste me llamó la atención en cuanto al título. Ajá. La inseguridad en México. Ajá. Le está robando el 50% del PIB al país. Del Producto Interno Bruto. Así ¿Por es. qué, Plácido? Bueno, pues porque resulta, tú sabes, nosotros nos dedicamos al Big Data y el Big Data es un proceso de información que permite procesar grandes volúmenes de datos en microsegundos, ¿no? Entonces, en el cruce de esas variables, de repente salen productos informativos que no son del uso común, ¿no? Y específicamente en el caso del tema, cuando nosotros hicimos una recopilación durante todo el 2017, en donde muestreamos a 30,000 empresas en México de las 60 ciudades más importantes, un dato que nos llamó a nosotros mucho la atención, que le llamamos un dato derivado, habla específicamente de que las empresas de la iniciativa privada en México durante el 2017 le dedicaron aproximadamente 120,000 millones de pesos a comprar equipo, tecnología y a contratar servicios de asesoría de seguridad privada, cuando se supone que el gobierno es el responsable de hacer esto. O sea, 120,000 millones de pesos destinados por la iniciativa privada para obtener un mecanismo de seguridad que el gobierno se supone que debe de dar. Que debe de garantizar, ¿no? Así es. Es parte de los compromisos y las obligaciones de una administración. Así es. Entonces, esa cantidad de dinero se le resta a las utilidades del negocio. Claro. Porque no es lo mismo gastar que invertir. Ese es un gasto, no es una inversión. Entonces, el primer dato importante fue 120,000 millones de pesos que se dedican a contratar seguridad que se supone que el gobierno debe dar. El otro dato es igualmente preocupante, es que en el muestreo que hicimos de las 30,000 empresas sucedió que más del 50% de estas empresas, o sea, estamos hablando de 15,000 empresas a nivel nacional, mínimo sufrieron un acto agresivo del crimen organizado y del no tan organizado durante el año. O sea, estás hablando de 15,000 empresas que fueron agredidas por el crimen a nivel nacional. Y esa acción por parte de la delincuencia en contra de las empresas privadas representó una pérdida en el patrimonio de 42,000 millones de pesos. O sea, la mitad del presupuesto de Nuevo León. La mitad. Entonces, 42,000 millones de pesos, que es una pérdida directa por acción del crimen organizado, a través de básicamente 3 delitos. El primer delito que sufrieron las empresas privadas en el 2017 fue ataques abiertos a la transportación de mercancía en las carreteras. El 50% de las empresas declaró que sufrió ese tipo de ataques. Y luego el 25% restante de las empresas, el 25% de las otras empresas sufrió actos vandálicos directamente de extorsión o de intentos de secuestro. Y el otro 25% sufrió ataques directamente en sus propias instalaciones. Entonces, la suma de esos 3 delitos, de esos 3 tipos de delitos, representa 42,000 millones de pesos en pérdidas. Entonces, ahí tienes una suma de la primera cantidad con esta otra. Y el dato más importante que para nosotros representa la inacción por parte de todas las entidades de gobierno federal, gobiernos de los estados, gobiernos municipales, es el hecho de que durante el 2017, si sumamos los presupuestos destinados por el gobierno federal, por los gobiernos de los estados, por los gobiernos municipales, por el dinero que se gastaron las comisiones de seguridad del Senado y del Congreso de la Unión, rebasa la suma de 980,000 millones de pesos. Estás hablando de casi un billón de pesos, ¿no? Sí. Entonces, esa suma, más lo que a la iniciativa privada le costó la inseguridad, representa la mitad del Producto Interno Bruto. O sea que si hiciéramos mucho mejor las cosas en términos de arreglar el problema de seguridad en nuestro país, nos podríamos estar ahorrando esa cantidad estratosférica en términos tanto de las mermas para las empresas como de la inversión en seguridad que tienen que aplicar a raíz de esas mermas. Exacto.
O sea, estamos hablando de una inacción por parte del gobierno que repercute directamente en el costo operativo de los negocios. O sea, ese dinero se le resta la utilidad, definitivamente. Y los 980,000 millones de pesos que se gasta el gobierno en equipamiento de policías, en programas, en la aplicación de polígrafos que no sirven para nada, porque la realidad de las cosas es de que está demostrado que un polígrafo y 50 pesos sirven exactamente para lo mismo, para entrar gratis al cine. O sea, todo ese dinero también le está costando al contribuyente, porque si realmente funcionaran las cosas, las empresas privadas no tendrían que hacer tal cantidad de desembolsos quitándose los recursos de inversión. O sea, el efecto de repercusión es realmente preocupante. Y estos datos, de verdad te lo digo, Luis, no es fácil que se puedan llegar a conseguir porque implica la mezcla o el cruce de muchos algoritmos muy complejos. O sea, si no utilizas el Big Data, no puedes conseguir esta información tan fácilmente. Es impresionante. Y quiero referirme a algo que ha apuntado justamente otro de nuestros editorialistas y colaborador de nuestro periódico, Santiago Roel, que me parece que tú conoces. El semáforo del delito. Con el semáforo del delito que ha apuntado, ha sido un fracaso la manera en que se ha enfrentado al crimen y particularmente al crimen organizado, esta guerra contra el narcotráfico. Ni ha disminuido el narcotráfico ni la venta de droga, solamente ha costado vidas y dinero. Interesantes datos que verdaderamente nos tienen que llevar a una reflexión para repensar el esquema y las estrategias. Placer, se nos acaba el tiempo, pero espero podamos seguir contando con tu presencia y esta información tan valiosa. Con mucho gusto. Claro que sí. Gracias, Garza. Nos despedimos de usted. Nos vemos el próximo martes, 11:30 de la noche, por el 7.2 desde la perspectiva del horizonte.